Ok, hermanos, pues hoy vamos a continuar en Génesis y lamentablemente la vez pasada, el discipulado pasado no se grabó. Así que voy a repetir unas cositas, pero voy a ir bien rápido. Problemas técnicos, no sabemos qué pasó realmente. Así que vamos a repetir cosas, conceptos que ya hemos dado anteriormente. Va a ser a manera de repaso. Y después entramos a lo de hoy. Hoy vamos a estar en el capítulo 6. El preludio del diluvio es el título de esta lección, porque no vamos a llegar al diluvio, vamos a ver qué fue lo que pasó para que Dios tomara esa decisión, ¿no? De destruir la humanidad completa, excepto Noé y su familia. Entonces, eso nos va a tocar hoy. Vamos a empezar rápidamente en estos conceptos, donde ya lo hemos dado bastantes, y es importante en cierto modo para hoy también tenerlos en cuenta, porque vamos a la primera parte del estudio, cuando entremos en el capítulo 6, van a ser cosas, conceptos que vamos a extraer prácticos para nosotros. En medio de toda esta complejidad de los hijos de Dios, con las hijas de los hombres y gigantes y todas esas cosas, vamos a ver que hay enseñanza práctica para nosotros hoy en día. Y después que demos eso, que es lo más importante, la mayoría de sus notas está basada en eso, entonces después vamos a ver lo otro, ¿verdad? Quiénes eran los gigantes y los hijos de Dios, que genera mucho interés, ¿no? Pero tenemos que entender el concepto de Génesis, que es la historia antes de la historia. No había lenguaje escrito, como hemos descrito muchas veces. Y Moisés lo que está haciendo es dándonos una revelación, ¿verdad? De Dios, de quién es Dios. Es teología, el estudio de Dios, de dónde viene el pueblo de Israel. La audiencia es, o son los israelitas en el desierto, una vez ya liberados de Egipto, están en el camino a la tierra prometida. La ley está siendo escrita, los primeros 5 libros de la palabra de Dios, y ellos están leyendo estas cosas, ¿no? Entonces ahí ellos descubren quién es Dios, por qué estuvieron en Egipto, cuando salieron, hacia dónde van y muchas otras cosas. Entonces dijimos que Génesis es un libro correctivo, en el sentido de que corrige muchos de los mitos que existían en ese tiempo, ¿verdad? Y utiliza a Dios historias similares para dejarles saber a los israelitas que estaban familiarizados con estas historias, la verdad, ¿no? Y esto lo vamos a ver aquí en el repaso también, ¿no? Entonces, la historia de Dios en su relación con la humanidad no es un libro de ciencia humana, ya eso lo hemos recalcado muchas veces. Importante, una vez más, Dios utiliza la cultura, el idioma, las creencias y todo lo que era familiar en esa época por los egipcios, los cananeos, en que creían, para comunicar su mensaje a Israel. Los que estuvieron aquí el domingo, usted se acuerda que esto mismo lo dimos en el Nuevo Testamento, cuando el Señor le dice a sus discípulos: yo no les puedo revelar todos a ustedes al mismo tiempo, no lo pueden aguantar. Por eso es que le voy a enviar al Espíritu Santo, y Él los va a guiar, les va a enseñar, les va a dejar saber las cosas que han de venir, o sea, les va a dar más revelación. Pues esto es un punto importante, porque en ese tiempo Dios no podía revelar todo su plan a estas personas que estaban en el desierto, que estaban apenas aprendiendo. Imagínense, si les revela todo el plan de salvación, el Mesías, y no importa la ley, pero si la ley se estaba escribiendo, ¿verdad? O sea, no iban a entender. Entonces, Dios se revela progresivamente a través de la Escritura, y lo que revela es de acuerdo a lo que el hombre conoce, para no darles mucho al mismo tiempo, de manera que se confunde el hombre. Eso lo vemos a través de toda la Escritura, ¿no? Así que esto es uno de los puntos más importantes. Otro de los puntos importantes, que en esta revelación se distingue Dios de los otros dioses
de los otros dioses paganos, ¿no? Un solo Dios presentado como bueno, misericordioso, bondadoso, todopoderoso, diferente a los otros dioses que dependían de otros dioses y no podían hacer las cosas por sí mismos, ¿no? Un Dios que ama a sus seres creados. Muchas gracias, Jorge, el cafecito, muy bien, gracias. Un Dios que ama a sus seres creados y los crea a su imagen y semejanza. Los ama tanto que le das atributos comunicables que el mismo Dios tiene. No había Dios así. Entonces, Génesis está corrigiendo estas cosas y le está enseñando a los israelitas, pues, toda esta verdad. Ahora, aquí empiezan sus notas. Esto es como un resumen general de todo lo que hemos dicho, ¿verdad? El propósito de Génesis, pues no fue contar los detalles de la historia humana, ¿no? Es registrar una línea, escríbale ahí, línea de descendencia por medio de la cual se formaría la nación hebrea, número 1, y por medio de esa nación vendría el Mesías prometido, ¿verdad? Por esta razón, los demás detalles, todo esto que hemos dado de la serpiente, de que si la esposa de Caín, que si aquello, que si lo otro, no son detalles importantes, interesantes, pero no son importantes. Y esto es lo que yo quiero que todos nosotros entendamos del libro de Génesis. También dimos a imagen y semejanza, ¿verdad? Atributos comunicables de Dios. Se los comunicó al hombre, se los dio al hombre, conciencia, racionalidad. Somos agentes morales, los animales no son agentes morales. Los animales no tienen conciencia de lo moral, ni del tiempo, ni del espacio, no son racionales. Y somos seres relacionales, ¿verdad? Ahí el Señor instituye el matrimonio, la familia, para relacionarnos los unos con los otros, ¿no? Todo esto ocurre en Génesis. Ahora, ¿qué dimos después? La separación entre Dios y el hombre. Acuérdese, muchos utilizamos la caída, ¿verdad? Yo creo que debemos cambiar un poquito el tono y decir la separación. Fue una caída, ¿verdad? El hombre cayó, sí, pero en realidad lo que vemos es una separación entre Dios y el hombre a causa del pecado. Primer pecado, dijimos la desobediencia, si se acuerdan. Me puse a pensar, pero es que todos los pecados son desobediencia, ¿verdad? Yo no creo que hay ninguno que no sea desobediencia, pero bueno. Entonces, esto viene por el concepto de que Dios creó al hombre con la capacidad de amar voluntariamente. ¿Se acuerda? Esto lo dimos también en Juan capítulo 14, donde el Señor dice, si me amáis, guardas mis mandamientos. Si ustedes me aman, ¿verdad? Ustedes guarden mis mandamientos. Y le da el mandamiento de amarse los unos a los otros. Entonces, la desobediencia es un reflejo de una falta de amor. Y cuando el hombre desobedece a Adán y Eva, a Dios, eso es lo que están reflejando, una falta de amor a Dios. Pero Dios le dio este libre albedrío porque amor forzado no puede ser amor. O sea, Dios no los va a obligar a amarlos, ¿verdad? No son como robots programados, ¿no? Ellos tenían que voluntariamente amar a Dios, como nosotros tenemos que voluntariamente amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Nadie nos puede forzar a amar a nadie, hermanos. Eso sale de nosotros, ¿no? Bueno, entonces, el concepto del pecado fue que Adán y Eva entonces desearon tener la totalidad del conocimiento aparte de Dios. ¿Se acuerdan? Ellos querían tener el conocimiento del bien y del mal. Todo el conocimiento, y dijimos bien y mal, dos extremos, y todo lo que hay entre medio, ¿verdad? Entonces ellos adquieren este conocimiento aparte de Dios, ¿verdad? Violando ese mandamiento y buscaron en ellos mismos lo que solo Dios puede dar. Esto es importante. Nadie puede adquirir conocimiento total, vida eterna, aparte de Dios. Y eso fue lo que ellos quisieron hacer, ¿verdad? Todo aparte de Dios, ¿no? Entonces, después vimos a Caín y Abel y vimos cómo Dios rechaza o no ve con buenos ojos, que sería una mejor descripción, la ofrenda de Caín y sí la de Abel, ¿no? Entonces explicamos por qué.
Abel dice que dio lo mejor, las primicias, ¿no? Las primicias. De Caín dice que dio los frutos, no dice que fue lo mejor ni las primicias, no dice el texto. Entonces lo primero que entendemos es que hay que darle lo mejor a Dios. Esto es lección para nosotros, lo mejor de nuestro tiempo, lo mejor de nuestros talentos, lo mejor de nuestra economía. Cada cual tiene que determinar eso personalmente, el tiempo que le estamos dando a Dios en servicio, en nuestra economía que le estamos dando. Si eso es lo mejor, eso es una decisión individual entre ustedes y Dios, ¿no? Entonces, no darle las obras, sino lo mejor. Y lo que vimos es que Caín tiene un problema de actitud en su corazón. Le llamamos egocentrismo, era egoísta. El Señor se lo dice claramente, le dice: ¿por qué estás triste, Caín? Si hubieses hecho bien o si hicieras bien, yo te hubiera enaltecido, fíjese. Pero como el pecado está ahí tocando a la puerta de tu corazón, y ten cuidado, te puede dominar, pero tú puedes controlarlo. Entonces ese era el problema. No tiene nada que ver con el hecho de que Abel sacrificó un cordero y se lo dio al Señor. Muy bonita la historia, pero nada tiene que ver eso por la razón la cual el Señor la vio con buenos ojos, la de Abel, y no la de Caín. Abel vino con un corazón, vino a darle lo mejor al Señor, las primicias, y vino con un corazón humillado al Señor a ofrecerle esta ofrenda, y Caín vino con las muelas de atrás, vino con un corazón ya, había pecado, había sentimientos ahí que estaban a punto de explotar, como vimos, ¿no? Y obviamente explotaron. Entonces, después vimos la descendencia de Adán por medio de Set. Vimos unos personajes interesantes ahí, ¿verdad? Hay dos Lamec. Este es, vamos a decir, el buen Lamec, el bueno, ¿verdad? Hay otro Lamec. Y estos tres descendientes de Noé, Sem, Cap y Jafet, lo vamos a ver la próxima vez. Juegan un papel importantísimo, ¿verdad?, en lo que sigue después del diluvio. Entonces lo que estábamos viendo aquí era, una vez ocurre la separación entre Dios y el hombre, se está desarrollando algo. El hombre cada vez más y más va a tratar de hacer las cosas por su cuenta, ¿verdad? Recuerden que la tierra estaba desordenada, y ¿qué hace Dios? Pues empieza a crear. Separa, ¿verdad?, la expansión de las aguas, la tierra seca, las plantas, las aves, los animales marinos, la luna, el sol. Empieza a poner ¿qué? Orden a la creación. Y al final crea el hombre y le dice: tomen esto ustedes y sigan poniendo ustedes el orden. Pero todo eso tenía que ser con Dios, todo eso tenía que ser en la presencia de Dios. Y cuando el hombre se separa de Dios, lo que hace es tratar de poner orden a lo que estaba desordenado, ¿verdad? Quedaban cosas que hacer, y el hombre quiso hacer esto por su cuenta y no en la presencia de Dios. Entonces, ya vimos que el pecado entonces tiene como efecto esto, que el hombre quiera, en este caso, contexto inmediato, ponerle orden a la creación independientemente de Dios. Y si lo quieres resumir, generalmente es que el hombre quiera vivir como se le pegue la gana independientemente de Dios. Eso es lo que hace el pecado, ¿no? Entonces, adquiriendo la totalidad de este conocimiento del bien y del mal, entonces el hombre quiere tomar control de estas cosas. Y vimos en la descendencia de Caín varias cosas que apuntan a esto, ¿verdad? Si se acuerdan, empiezan a crear ciudades, hacen tiendas, construyen tiendas, instrumentos musicales, ¿verdad?, con Jubal, herramientas, y entonces este Lamec va a ser importantísimo para hoy. Este no es el buen Lamec, ¿verdad? Y es el primer polígamo, y esto yo creo que es el comienzo de una degeneración masiva que vamos a ver hoy. Este hombre nos dice ahí en el capítulo 4, dice que tomó para sí dos mujeres, y las menciona, Ada y Sila, y
Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y todas estas cosas, y empieza ahí, ¿verdad?, a hacer esta descripción. Entonces, este hombre dice que yo maté a un hombre, dice, por mi herida. No sabemos realmente a lo que se está refiriendo, ¿verdad? Pero dice aquí, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Parece ser que este hombre tenía conflicto con personas. En mi traducción, el verbo es en pasado, que él mató a un varón y a un joven. Entonces, si usted se acuerda, cuando el Señor está dialogando con Caín, que lo va a echar y va a ir errante, Caín dice, me van a matar, y el Señor le dice, no te van a matar, yo te voy a poner una marca, y el que te haga daño, el que te haga de matarte, yo lo voy a castigar 7 veces, le dice a Caín. Y este hombre, Lamec, como conoce esto, mire lo que dice, si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7. Y ya vemos la prepotencia de este hombre. Toma 2 mujeres, cuando el Señor dice se unirá el hombre a su mujer y serán una sola carne, pues este hombre, por lo que hemos dicho, ya, no, yo voy a tomar las mujeres que yo quiera, ¿verdad? Y era un hombre quizás prepotente, quizás poderoso. Mató a estas 2 personas y dice, si el Señor protegió a Caín de esta manera, me va a proteger a mí. Ya vemos ahí el inicio de algo que no va a salir bien, hermanos. Así que esto es importante para lo que vamos a ver aquí en unos minutos, ¿no? Bueno, entonces, después de tanta, ¿verdad?, discusión de que dónde salió la esposa de Caín, que si había humanidad o no, llegamos a una conclusión obvia. Y fue que hubo literalmente un Adán y literalmente una mujer llamada Eva. Eso está clarísimo en la Escritura, citamos estos versículos. Y por ahí me acuerdo que alguien, creo que fue la hermana Georgina, que mencionó otro que no tengo aquí. Pero es bíblico, ¿verdad?, completamente y claro que Adán existió y Eva existió, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar con el capítulo 6, y lo que vamos a dar al principio, como dije, vamos a extraer conceptos claves para nosotros, ¿ok? Y aquí siguen sus notas. Vamos a extraer ideas que la palabra nos está tratando de enseñar, o conceptos, no ideas, que nos está tratando de enseñar y que nosotros podemos utilizar. Número 1, tenemos aquí que Dios decide revelar su ira por haberse multiplicado la maldad hasta llegar a su colmo. Es un concepto importantísimo, hermanos. En Génesis 15, cuando el Señor le está explicando a Abraham, mira, tu descendencia va a venir a Egipto, van a estar 400 años en esclavitud hasta que llegue el colmo, la maldad de los amorreos, que eran los que vivían en la tierra de Canaán, ¿no? Entonces los amorreos, gente muy mala, tuvieron 400 años para arrepentirse, una prórroga, digamos, de 400 años. Dios tiene un colmo, hermanos, y ahí les doy muchos ejemplos. Lo que pasa es que tenemos que tener cuidado porque a veces la mecha de Dios es muy cortita, ¿no es así? Como lo que pasó con Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, ¿no? Que encendieron este fuego extraño, quisieron prender incienso cuando Dios no los había mandado y fulminados al instante, ¿verdad? También tenemos a Usa, que el pobre hombre tocó el arca y quedó muerto ahí, ¿no? Entonces hay veces que la mecha de Dios es muy cortita, ¿no? Vemos a Ananías, Zafira, vemos a Can, ¿verdad? Las serpientes en el desierto, cuando se rebelaron contra Dios, el Señor le envía serpientes, el becerro de oro, el mismo Herodes en el Nuevo Testamento, ahí usted lo puede leer en Hechos 12, donde está vestido como que le brillaba el sol, parece que era una ropa de esta que como de metal, ¿no?
y todo el mundo se asombró y él se glorificó y no le dio gloria a Dios y terminó comido por los gusanos. Entonces Dios tiene un colmo. Podemos predicar la belleza del Evangelio, el amor de Dios, la misericordia de Dios, pero tenemos también que advertirle a las personas que Dios tiene un colmo, que Dios es justo, y eso es una de las cosas que vamos a ver hoy, ¿ok? Entonces llegó al colmo la maldad de la humanidad, ¿ok? Entonces Dios es bueno, misericordioso, bondadoso, como lo describe la Escritura, pero de ninguna manera tendrá por inocente al malvado. Escríbale ahí, por favor. Bueno, entonces vamos con conceptos generales primeros del diluvio. No vamos a tocar el diluvio hoy, pero quiero darles a manera de preparación unos conceptos generales aquí, ¿no? El diluvio, si usted es un estudioso de la historia, es una historia común en la antigüedad. Hay varias civilizaciones que tienen un recuento de un diluvio, ¿verdad? Les voy a dar aquí un par. Esto se llama las epopeyas. No sé si está familiarizada con este término, pero es simplemente una composición literaria que cuentan hazañas de personajes heroicos, ¿verdad? Eso es una epopeya, ¿verdad? Entonces está la famosa epopeya de Gilgamesh. ¿Alguien no ha oído de Gilgamesh? Hay unos cuantos, muy bien. Bueno, pues eso sucedió en Mesopotamia hace unos 4.000 a 5.000 años atrás, y se encontraron unas tabletas en este lenguaje. Tiene un nombre el lenguaje, se me olvidó ahora, pero y las descifraron, y cuenta Gilgamesh es un héroe de este tiempo, y en esas tabletas narraba un diluvio, ¿no? Un diluvio. Y vamos a ver más tarde que Gilgamesh era producto de la unión de un dios con una mujer mortal, ¿no? Entonces, Atrahasis es otra epopeya, un poquito después, y habla, fíjese, de la multiplicación de la humanidad poco antes de un gran diluvio, y el dios llamado Enki lo instruye a este señor, Atrahasis. Todo esto está en tabletas encontradas, ¿no? Todo esto ha sido descifrado, ¿no? Y le dice que construya un arca y que meta 2 animales de cada especie, ¿verdad? Entonces ocurre ahí 3.500 años, más o menos para la época de Moisés, ahí en el desierto. Y ese es el famoso código de Hammurabi, que está también en unas tabletas, y cuenta esta historia. Ahora, interesante aquí, este dios Enki o Enlil, a veces también lo nombran, lo que le molestó a él es que la humanidad se había multiplicado tanto que no lo dejaban dormir. Eso es lo que dice, ¿verdad? La epopeya esta. Pero lo que quiero que vean es el contraste, ¿verdad? Si hubo un diluvio, entonces Génesis está corrigiendo todos estos mitos, y no fue porque la humanidad hacía mucho ruido, fue porque la maldad se multiplicó, fue por el pecado de la humanidad. Eso es lo que tenemos que ver nosotros, ¿no? Ok, entonces, obviamente la audiencia de Génesis conocía estas historias, y podemos ver entonces que está corrigiendo el motivo del diluvio, pero mostrando que Dios, si es bueno, es misericordioso, ama a sus seres creados, pero es justo. Justo, la justicia de Dios también es perfecta, igual que su amor, ¿no? Bueno, ¿qué motivó a Dios a ejecutar juicio sobre la humanidad? Eso es lo que vamos a ver en los primeros 8 versículos del capítulo 6 de Génesis, ¿no? Bueno, número 1, se multiplicó la humanidad, incluyó hijas, ¿verdad? Eso lo vemos. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, le nacieron hijas. Claro, esto ya lo vimos en la descendencia de Adán, que vimos en el capítulo 5, y en cada descendencia dice, y nacieron hijos e hijas, hijos e hijas, hijos e hijas, ¿no?
Ahora, me puse a investigar un poquito. A ver, bueno, por ahí lo tendré. Es una estadística que tengo, ya llegaré ahí. Bueno, entonces, número 2, nos dice que estas hijas fueron deseadas por los hijos de Dios. Y vamos a mantener el término hijo de Dios general, no lo vamos a definir todavía, ¿ok? Hijas de Dios, hijas de los hombres, obviamente son mujeres humanas, y fueron deseadas por los hijos de Dios. Dice que vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres. Ok, más tarde voy a explicar esto un poquito más en detalles, pero les adelanto. Esto se ve como que fue una cosa, como que las tomaron y después las dejaron. No es el contexto. Cuando dice que toman mujeres, las tomaron como esposas. Como esposas. Esto es bien importante que lo entendamos, ¿ok? Y después iremos ahí, ¿no? Ahora, otra cosa que quiero destacar para beneficio y lección de nosotros es la semejanza al pecado de Eva en este sentido. Mire, cuando usted lee el pecado de Eva, Eva vio el fruto, ¿no? Vio el fruto, lo deseó en su corazón y tomó una acción, ¿ok? Y tomó una acción. Y esto es precisamente lo que Dios hace, ¿no? Vamos a ver que Dios ve la maldad del hombre y siente. Eva codició el fruto, pero Dios sintió tristeza, ¿verdad? Y entonces toma una acción. Una cosa interesante que noté, que cuando el Señor le da el castigo a Adán por el pecado, no menciona la fuerte atracción sexual del hombre hacia la mujer. Y aquí parece que esto pues surge, ¿verdad? Después que se multiplica la humanidad, o en algún momento surge, porque no nos menciona nada al principio de Génesis. Estoy aquí solamente especulando. Cuando dice, bueno, estos hombres vieron, estos hijos de Dios, a las mujeres, a las hijas de los hombres y las tomaron, las desearon, ¿no? Pero no vemos cuando el Señor castiga a Adán que le haya dado una fuerte atracción sexual hacia la mujer. Eso no lo vemos y me estuvo un poquito curioso. Ahora, bueno, número 3, entonces, la unión de estos hijos de Dios con las mujeres fue algo pecaminoso ante los ojos de Dios. Escríbale ahí, Dios no vio esto con buenos ojos. No lo estamos explicando todavía, estamos generalizando, estamos siguiendo el flujo, acuérdese, ¿verdad? Y lo dice claramente en Génesis 3, ¿verdad? Dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. ¿Cuándo dice esto? Inmediatamente después del versículo 2, que dice, y viendo los hijos de Dios, que las mujeres de los hombres eran hermosas, las desearon y las tomaron para sí. Algo vio Dios ahí que no está bien, ¿ok? Vamos a dejarlo ahí por el momento, ¿no? Después viene el famoso pasaje donde el Señor dice, yo no voy a contender con el hombre, sus años, ¿verdad? Serán de 120 años, ¿verdad? Serán sus días, dice 120 años. Bueno, aquí podemos rápidamente dar las dos interpretaciones que existen en esto. Número 1, que el hombre iba a vivir aproximadamente 120 años de vida. Eso es una interpretación. Y claro, nosotros podemos claramente entender de las Escrituras que el pecado acorta la vida del hombre. Eso yo creo que es un concepto claro. El pecado, la desobediencia, acorta la vida del hombre. Tenemos un mandamiento número 4. ¿Cuál es el mandamiento número 4? Guardar el día de reposo. Volar el día de reposo. Oh, sí, ¿verdad? Sí, tienes razón. El mandamiento número 5.
Exactamente, el mandamiento, esto está mal. El mandamiento número 5, y dice que es un mandamiento con promesa, ¿verdad? Y tus años serán largas vidas, de larga vida, ¿no? Entonces, el pecado acorta nuestras vidas. Ok, la segunda interpretación es que van a pasar 120 años antes de que venga el diluvio. Y esto se ve como, de nuevo, una prórroga para el hombre, una oportunidad para la humanidad, para que se arrepienta, ¿verdad? Y Dios pueda desistir de esto, ¿no? Y yo, pues, esta es la interpretación que yo me apego más. De nuevo, en estas cosas no soy muy dogmático, que digamos, ¿no? Entonces, yo creo que es esta interpretación, es como una prórroga que el Señor le dio al hombre. ¿Por qué? Porque vemos que Noé vivió 950 años. Vivió 500 años después del diluvio, ¿verdad? Y usted mira la descendencia de Noé y 400 años aquí, 300 años allá. Y no es hasta Abraham, finalmente, muchas generaciones después, que empieza entonces a disminuir. Y Abraham vivió 175 años, me parece. Entonces, no creo que sea el Señor limitando la vida del ser humano. Bueno, entonces, después vamos a Génesis 6, del 5 al 7, y aquí es que vamos a ver estas tres cosas. Dios vio, está en el versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Ok? Dios sintió, está en Génesis 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre. Ahí el contexto es, le dio tristeza a Dios. Le dio tristeza. Varias traducciones tienen esa palabra, ¿verdad? O le pesó, ¿no? Y Génesis 7, entonces dice, y dijo Jehová, raeré o borraré de sobre la faz de la tierra, ¿verdad?, a todo ser viviente. Entonces, él vio la maldad, él sintió tristeza en su corazón y toma una decisión muy similar a lo que Eva hizo, pero obviamente en sentido contrario, ¿no? Muy bien, entonces, el punto que quiero traer con esto es que Dios interactúa con el hombre. Dios es infinito, espíritu, inmutable, ¿verdad? Eterno, pero su relación es tan íntima, tan personal con el hombre que se le atribuyen estas cualidades humanas, ¿verdad? Entonces, lo vemos aquí, lo vemos ¿verdad? Con el Hijo. Dios se relaciona íntimamente con el hombre, a pesar de que es infinito, a pesar de que está muy por encima de nosotros. Dios siente, Dios se agrada, Dios se entristece, Dios se alegra, Dios se enoja, todas estas cualidades del hombre, y lo vemos en el Hijo, ¿verdad? Como dije, porque Dios es un Dios relacional, y el Hijo es la revelación máxima, como hemos visto en el estudio de Hebreos, del Padre. Entonces, a pesar de ser infinito y eterno, inmutable, espíritu, se le dan estas cualidades humanas porque él se quiere relacionar con la humanidad a un grado tan y tan íntimo que le podemos dar estas cualidades a Dios, ¿no? Entonces, dice que el Hijo es el resplandor de su misma gloria, obviamente en Hebreos 1.3, la imagen misma de su sustancia. Bueno, entonces vamos a ver qué vio Dios. Aquí vamos a empezar a entrar un poquito más en detalle. ¿Qué fue lo que vio Dios? Bueno, la maldad multiplicándose, ¿no? Ahí está en Génesis 6.5, ¿no? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿A qué grado? ¿A qué grado se multiplicó la maldad? Pues esto está tremendo porque lo dice aquí, ¿verdad? Al grado de que ni los pensamientos de los corazones de los hombres, ni un pensamiento era bueno, ni uno, ¿verdad? Y le di la traducción aquí de la Nueva Biblia de las Américas, ¿no? Entonces, dice que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuamente o continuo solamente mal. Entonces, esto es importante porque estamos hablando
no de acción, sino de intención, pensamientos. Claro, hemos dicho muchas veces, y aquí también lo probamos una vez más, que lo que usted tiene en su corazón eventualmente sale para afuera, en cierto tipo de acción, ¿verdad? Entonces, los corazones de todos los hombres estaban llenos de maldad, de intención de maldad. Ahora, interesante, mire lo que dice aquí, Mateo 24, el Señor Jesucristo, este es el Señor Jesucristo. Y siempre he dicho, lo que sale de la boca del Señor Jesucristo, para mí, pues, o sea, toda la palabra es inspirada por Dios, Espíritu Santo, pero cuando el Señor la dice, yo le pongo una especialidad, ¿no? Y dice, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces hay que prestar atención a esto, ¿no? Y esta es la conclusión que yo llego. La brújula que más apunta, si usted quiere mirar el calendario profético y por dónde vamos, más o menos, a pesar de que nadie sabe el día ni la hora, ni nadie nunca lo sabrá, ¿verdad? Pues lo más que apunta a la venida del Señor es cómo se está multiplicando la maldad en la sociedad. Es la moralidad social. Esa es la brújula que mejor apunta, en mi opinión, a la venida de nuestro Señor, ¿no? Mientras más corrupta e inmoral se vuelva la sociedad humana, más cerca estará la venida del Señor. Usted se está dando cuenta de lo que está sucediendo en el mundo y vamos de mal en peor. No hay que explicar, ¿verdad? Se ve a simple vista, ¿no? Entonces, dice el versículo 11, dice, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Entonces ahí vemos que estas intenciones de mal se están traduciendo, se están expresando ya externamente en forma violenta, ¿no? En una forma violenta. Ahora, si razonamos esto lógicamente, si es la intención del corazón del hombre lo que el Señor utilizará para determinar su segunda venida, entonces podemos concluir que será imposible para el hombre saber cuándo será. Aparte del que el Señor dijo, nadie sabe el día ni la hora. Pero podemos entender, yo creo, un poquito por qué. Porque el Señor está escudriñando los corazones de todos los hombres, de todos los seres humanos, ¿verdad? Y cuando lleguemos a un punto que la intención, los deseos sean de continuo mal, entonces ahí está presto a venir el Señor. Fue exactamente lo mismo que pasó en los días de Noé, ¿no? Y como el hombre no puede discernir las intenciones del corazón, ¿verdad? Pues sabemos que no podemos saber nunca cuándo va a venir el Señor, porque la maldad va a ser primero en los corazones del hombre. Ahora Pablo nos dice que no andemos en tinieblas para que aquel día no nos sorprendas como ladrón, ¿verdad? Como ladrón en la noche. Entonces por eso fue que mencioné la mejor forma, tenemos que estar pendientes, tenemos que estar con nuestros ojos mirando cómo va la sociedad moralmente, cómo se está multiplicando la maldad, para estar preparados, ¿no? No sé si nos va a tocar o no, eso nadie lo sabe, pero sí sabemos que la maldad se está multiplicando tremendamente, ¿no? Bueno, entonces Dios vio esto y después Dios sintió y Dios actuó, lo vimos en Génesis 6 y 7, y después de ver siente y de acuerdo a lo que siente actúa. Fíjese, esto es pues, similar al hombre, ¿verdad? O el hombre similar a Dios, el hombre de acuerdo a lo que siente actúa también, ¿no? Ahora hay un pasaje, y les voy a dar solamente ahí la primera parte del pasaje, que los ojos del Señor recorren toda la tierra. Y la razón por la cual le doy este pasaje es porque está el Señor mirando a los hombres, mirando a los seres humanos, pero no necesariamente lo que hacen, está escudriñando los corazones. ¿Qué dice la Escritura? Que el Señor escudriña los corazones. Entonces, eso es lo que el Señor está mirando y está evaluando, los corazones de los seres humanos, ¿no? Ahora,
Esto ahora lección para nosotros. Por eso dije, vamos a sacar cosas prácticas. Entonces guardemos nuestros corazones. Si sabemos que el Señor está escudriñando los corazones, tenemos que guardar nuestros corazones. La famosa escritura que dice, vamos a llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. Yo les digo, mis amados, esto a mí me aterra. El saber que el Señor conoce todos mis pensamientos, todas mis intenciones, todo lo que yo pienso, y no le tengo que explicar, ¿verdad? Porque ustedes también pasan por la misma experiencia que yo, ¿no? Entonces, la lección que aquí para nosotros es, tenemos que esforzarnos, hermanos, pedirle al Espíritu Santo, como yo hago muchas veces, yo no quiero pensar estas cosas. Quita esto de mi mente, yo quiero llevar mis pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo, ¿verdad? No es solamente, pues, por fuera vernos bien, sino por dentro también. Es algo que tenemos que esforzarnos y practicarlo, ¿no? Entonces practicamos el amor en nuestros corazones, no solamente con acción. Claro, tenemos que demostrar en acción, como lo hemos visto, por la definición del amor ágape, ¿no? Pero tenemos que también en nuestros corazones tenerlo ahí, que sea sin engaño, ¿verdad? Ser obediente, hijo de luz, deleitarnos en obedecer a Jehová, que es una muestra de que amamos a Dios, ¿no? Y Dios va a ver tu corazón y vas a hallar gracia en sus ojos. Yo creo que esta es la clave para hallar gracia ante los ojos de Dios. El amor, ¿verdad? La obediencia, lo que sentimos realmente dentro de nosotros. Si usted quiere hallar gracia con Dios, digamos una gracia especial, pues yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. ¿Ok, hermanos? Bueno, ahora les doy el versículo completo. Mire, porque los ojos de Dios recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo ¿qué? Corazón es completamente suyo. Que era David, un hombre conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Y David halló gracia en los ojos de Dios, a pesar de que fue un hombre imperfecto, como todos sabemos, ¿no? Bueno, obviamente entonces, a manera de seguir aquí y concluir lo que Dios vio, no le agradó lo que vio, no le agradó. Y actuó de acuerdo a su justicia, que es perfecta y soberana, ¿ok? Entonces Dios ve, siente esta tristeza, este pesar y actúa, decreta juicio. Pero hay un pero aquí. Y dice, Noé halló ¿qué? Gracia ante los ojos de Dios. Esto es extraordinario. ¿Por qué Noé halló gracia? Lo dice en el versículo 9, ¿verdad? Versículo 9. Varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Caminó con Dios Noé. Se me pareció esto mucho a Job, varón justo, apartado del mar, ¿verdad? Del mal, perfecto, era temeroso de Dios. Pues parece que Noé era así, ¿verdad? Y dice, usted sabe en Pedro, segunda de Pedro, que Noé era pregonero de justicia, pregonero de justicia. Entonces, ahí Noé halla gracia ante los ojos de Dios. Hermanos, y hemos visto que la gracia de Dios siempre está presente aún en medio de la peor situación. La gracia de Dios siempre está presente en medio del castigo, en medio de la maldad. Y lo podemos ver en este mundo donde la maldad se está multiplicando todo el tiempo. Pero mire, el sol sale para todos, ¿verdad que sí? Para el justo y para el injusto. La lluvia llega a todos, ¿no? Es la gracia de Dios. La gracia de Dios. Entonces, hay una gracia universal, pero hay una gracia también personal, que es la que Noé halló y es la que acabamos de describir, que Dios, hallamos gracia en los ojos de Dios si nuestros corazones están conforme al corazón de Dios. Entonces, la gracia siempre está ahí. Vemos ejemplos, aún en el medio del pecado. Adán y Eva acaban de pecar, buscan unas hojas de higuera porque se dan cuenta que están desnudos y el Señor le da una mejor, ¿verdad?,
una mejor opción. Tiene que matar un animal y los viste, ¿no? Eso es gracia, hermanos. A Caín lo protegió de venganza, le dio gracia a Caín. Aún en el medio del peor pecado que hace este hombre, que no le hizo caso a Dios. Dios le dice, Caín, ¿dónde está tu hermano? Ay, ¿a mí qué? Soy yo el juez de mi hermano, el que cuido a mi hermano. Y le salió así de atrás para adelante, como dicen a Dios, ¿verdad? Y Dios le da gracia. Ese es el Dios que servimos, hermanos. Es el Dios que servimos. Noé era pregonero de justicia, ahí está en segunda de Pedro, ¿no? Y bueno, y la gracia de Dios, pues, siempre está. No importa cuán malas se vean las cosas, Él es un Dios de gracia. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, vamos a seguir la lógica de lo que aconteció aquí para llegar a la conclusión de por qué Dios tomó la decisión que tomó de destruir a la humanidad, ¿no? Con un diluvio. Bueno, primero, ya dijimos, se multiplicó la humanidad. Eso está inmediatamente en el versículo 1, cuando comenzaron los hombres a multiplicarse. Ahora, aquí es que tengo la estadística, ¿verdad? El crecimiento de la población, me puse a investigar desde el primer siglo, no fui más atrás, ¿verdad? Hasta el día de hoy. Esto yo no sé cómo lo determinaron, pero dice que aproximadamente habían 190 millones de personas en el mundo en el primer siglo. Y mire cuántos hay hoy en día, ¿verdad? 8.000 millones. Así que al punto que voy, se ha multiplicado la humanidad exageradamente. Así que ya tenemos una señal, ¿verdad? Y tenemos otra porque la maldad también se está multiplicando. ¿Ok? Bueno, ahora, número 2. Los hijos de Dios tomaron, y aquí lo vamos a aclarar, ¿verdad? Las hijas de los hombres, mujeres para sí mismos, tomaron como esposas. Varias traducciones utilizan la palabra esposas, así que no es tanto que las toman y después las tiran, ¿no? No, las tomaron como esposas, las tuvieron como esposas. Pero tampoco es que las amaron como esposa, ¿ok? Tampoco es así la cosa. De hecho, no es muy agradable el retrato que se pinta aquí. Pero sí las toman como esposas, ¿verdad? Hay un tipo de casamiento. Ok. Entonces decide Dios, ve esto, y decide Dios acortar la vida de los hombres, como dijimos. Ahora, en este versículo... y no tengo aquí mi traducción, pero aquí la Reina Valera dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Mi traducción dice, entonces, y busqué varias traducciones, y ese entonces está ahí, y lo busqué en el hebreo original, ¿ok? También, y entonces es la palabra que debe ir ahí. ¿A qué voy? Este entonces conecta con lo anterior, ¿no? Que hicieron esto los hijos de los hombres, los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Entonces Dios dijo, yo no voy a contender con estos individuos más. Algo vio Dios ahí que no le gustó, ¿no? Entonces aquí se lo defino. Nos da a entender que esta decisión de Dios fue basada en una transgresión de los límites morales establecidos por Dios, ¿ok? Esa unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, de esa manera transgredió los límites que Dios había puesto. Eso es lo que yo puedo ver aquí claramente, ¿no? Entonces, versículo 4, esto aquí como que parece que se desconecta, ¿no? Porque dice que en aquellos días también después estaban los nefileos, o habían gigantes, ¿no? En aquellos días y también después, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a pasar un poquito de tiempo a ver cómo fluimos esto, ¿verdad? En varias traducciones utiliza la palabra pues y cuando, que es la que tengo ahí, ¿verdad? Dice, en aquellos días y también después estaban los nefileos o los nefilim en la tierra, pues o cuando los hijos se allegaban a las hijas de los hombres y engendraban hijos. Entonces, ahí vemos que hay una conexión entre esos nefileos
y esta unión, ¿verdad?, de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Ahora, la Reina Valera no tiene esa palabra pues o cuando. Dice que había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. O sea, como que hay una desconexión de ahí. Está diciendo, se multiplicó la humanidad, se multiplicó la maldad y los hijos de Dios se unieron a las mujeres y de momento dice, y había gigantes en ese tiempo y después. Cuando estaba sucediendo esto había gigantes. Eso es más o menos lo que la traducción de la Reina Valera nos da a entender. Así que parece ser que no está relacionado con la unión. Y esa es la pregunta. ¿Serían los gigantes producto de la unión de los hijos de Dios con las hijas de los hombres? Esa es la pregunta que nos debemos hacer, ¿no? Bueno, hay dos posibilidades. Algunos dicen que no, porque no lo dice explícitamente. No dice que estos hombres, los que le nacieron de esta unión eran gigantes. Lo que dice es que estos fueron los valientes, Gibor en hebreo, valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre, ¿no? Entonces los que alegan que no produjeron gigantes en esta unión, dicen, ahí no dice que, ¿verdad?, que produjeron gigantes, ¿no? Entonces, la palabra Gibor, como dije, es fuerte, poderosos, valientes guerreros. Bueno, después le doy aquí mi conclusión, pero la segunda es que sí, hay personas que dicen que sí, ¿verdad? Yo estoy también, me inclino más a esta, ¿verdad?, por lo que había explicado, porque dice había gigantes en la tierra en aquellos días y también después cuando pues los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas le dieron hijos. Entonces ahí hay una conexión clara entre la unión de los hijos de Dios, las hijas de los hombres y los gigantes, ¿no? Y esta es mi posición, ¿verdad? Usted puede escoger la que a usted le guste. Entonces, ¿qué sigue? Después Dios vio, ya lo dijimos, que la maldad del hombre se había multiplicado en la tierra y todo pensamiento en sus corazones era de continuo mal. Entonces, la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, aunque produjera o no produjera gigantes, independientemente de eso, lleva, ¿verdad?, a la multiplicación de la maldad. Eso sí lo vemos claramente aquí. ¿Ok? Claramente lo vemos ahí, ¿verdad? Ok, entonces, número 6, pues Dios sintió que tristeza, le pesó, se lamentó. Y Dios decide borrar de la faz de la tierra. Aquí viene una pregunta interesante para ustedes. ¿A quiénes Dios decide borrar de la faz de la tierra? Usted lo puede seguir ahí en el capítulo 6 de Génesis, ¿verdad? Si lo puede leer ahí, a ver, ¿a quiénes? ¿Qué dice ahí? Léamelo ahí, alguien que lo lea. A todos los seres creados, humanos, animales, a todos. Ok, yo quiero que me lo lea de la escritura, no de las notas. Entonces, Señor Dios, voy a borrar de la superficie de la tierra al ser humano que he creado. Y haré lo mismo con los animales, los reptiles, las aves del cielo. Ok, exactamente, ok. Los seres humanos, las bestias, hasta el reptil y las aves del cielo. ¿Qué animal falta ahí? ¿Qué tipo de animales falta ahí? ¿Las aves? No, las aves están ahí, mira. Las aves están ahí, mira. Y las aves del cielo. Los hombres, los reptiles, toda bestia en la tierra. Los de las aguas, ¿verdad?
lo de las aguas. Esto es bien interesante, yo no tengo la menor idea. Y no sé quién la tenga, ¿verdad? ¿Qué culpa tienen los animales, los reptiles, que mueren en este diluvio, pero los peces y todos los animales pues se quedaron vivos? ¿Por qué Dios lo hizo así? Bueno, Dios es soberano, hace lo que quiere, ¿verdad? Pero me estuvo bastante curioso esto, ¿verdad? Los animales marinos no los menciona aquí por obvias razones, ¿no? ¿Ah? Es por eso. Pero ¿por qué mató a todos los otros animales y a los marinos no? Alguno puede especular, a lo mejor mató a los marinos, murieron también, no sé. ¿Perdón, Betty? Hay como una secuencia, como dice, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil, como incluyendo Y hasta el reptil y las aves del cielo, exacto. y hasta el reptil, Sí. o sea, como si ya hubiera mencionado desde el hombre hasta la bestia Hasta la y bestia. hasta el reptil, como que Puede ser que incluya ahí los animales marinos, hasta la bestia. Buen punto, sí. ¿Mm? Sí, todos. Sí. ¿Qué? Dígame. Pero no los mató a todos porque dijo de dos en dos. sí, claro. Reservar. No, claro, excepto los que se metieron en el arca. Obviamente se metieron aves en el arca, palomas, y que sea. Noé envía una paloma, pero estoy hablando de lo que quedó en la tierra, ¿no? Entonces, todos los otros animales en la tierra murieron, excepto los del agua, ¿no? No sé, creo que quizás murieron los del agua, ¿verdad? También porque dice desde el hombre hasta la bestia, no sé. Pero que no menciona explícitamente, ¿verdad? Los peces del mar, pues es curioso, es una curiosidad nada más. Bueno, ok, entonces, después vemos, ¿verdad? Que termina Noé hallando gracia en los ojos de Dios. Bueno, pues aquí vamos, mis amados. Ahora sí, ¿quiénes eran estos hijos de Dios? ¿Quiénes fueron estos hijos de Dios? Bueno, sabemos que la unión produce hombres valientes de gran renombre, eso lo sabemos. Sean gigantes o no sean gigantes, no importa. Esa unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres producen, ¿verdad? Estos hombres valientes. Ok. Bueno, hay tres interpretaciones. Entonces, ahí va a finalizar sus notas, pero les di, ahí tienen todos el otro papel, ¿verdad? Que está pegado a sus notas ahí, ¿verdad? Ese segundo papel, ahí no hay notas para escribir, pero usted si quiere puede escribir ahí, porque ahí da una explicación completa de las tres interpretaciones. Entonces no me daba espacio para poner todo esto en una sola página. Yo les voy a dar, no vamos a seguir exactamente ese segundo papel, eso es para su información, ¿ok? Para su información, y usted lo puede leer en su casa y llegar a sus propias conclusiones, ¿ok? Ok, bueno, número uno, no son humanos, los hijos de Dios no son humanos, son seres celestiales, ángeles rebeldes o como nosotros los llamamos demonios, ¿no? Ok. Número dos, son hombres superiores, poderosos, ya sean militarmente o políticamente. Lamec, por eso mencioné a Lamec, ¿verdad? Que hacen lo que les dé la gana, no siguen ninguna ley, toman a las mujeres que les gustan, ¿verdad? Como esposas, sí, pero las toman sin ningún tipo de consideración, ¿verdad? Y estos son hombres poderosos, o fíjese esta, la número 3, hombres piadosos, descendientes de Set, en oposición a los descendientes de Caín. Esta la vamos a explicar, ¿ok? Porque suena como que, bueno, ¿por qué Dios entonces se molestó? Pues ya usted verá, ¿ok? Bueno, entonces esas son las tres interpretaciones, ¿ok? Entonces, vamos entonces a ver una por una
ese segundo papel, como dije, hay varias cosas que tengo aquí que están ahí, pero no todo, ¿no? Tengo otras cosas aquí por mi propia cuenta que puse. Así que vamos a ver. Bueno, los nefileos o los gigantes nacen de esta unión de ángeles, ¿verdad? Demonios. Y los que defienden esta postura citan Job 1, 6, 2, 1, Job 38, 7, Salmo 29, etcétera. Yo busqué todo esto en el hebreo original, ¿verdad? Y es correcto. A los hijos de Dios se les llama ángeles. O sea, la traducción es esa, ¿no? Entonces, eso es número uno. ¿Se acuerdan que dijimos que el Señor está tratando de comunicarles cosas de acuerdo a lo que se creía en esa época, ¿verdad? Pues la literatura ugarítica es de Ur, Mesopotamia, de los sumerios, esta civilización que los antropólogos y las personas que estudian estas cosas dice que fue la primera civilización humana, ¿no? Pues en ese tiempo se creía que los hijos de Dios eran parte del corte celestial de dioses, ¿verdad? Había como un concilio, por eso pongo aquí el Salmo 82, que es una posición también que tienen estas personas, que Dios tenía un concilio angelical, ¿verdad? Y ahí está en el Salmo 82. Irónicamente, los que no tienen esa posición también citan el Salmo 82, les explico después por qué, ¿no? Bueno, entonces, pues los puntos a favor pues son estos. La ley del Antiguo Testamento condena todo tipo de mezcla, Entonces, ¿a qué voy con esto? Pues Dios se molestó porque se estaban mezclando cosas que no se tienen que mezclar. Y eso aplica a las tres posiciones, de hecho, ¿verdad? Si usted ve en la ley, no se puede sembrar 2 semillas en el mismo campo, la ropa no puede ser de 2 telas diferentes, etcétera. Hay muchas leyes que prohíben la mezcla, ¿no? También citan varios pasajes interesantes, usted los puede buscar ahí en su tiempo, Primera de Pedro y Segunda de Pedro y Judas 6, que habla de los ángeles que están en prisiones, que Dios, y Pedro específicamente dice, en los días de Noé fueron castigados por su maldad, ¿verdad? Y están en prisiones. Pues cita Pedro esta cosa, Judas también habla de estos ángeles caídos, ¿verdad? Que están en prisiones. Y todos estos son puntos a favor de esta postura. Ahora, hay unos puntos en contra. Lo que sucede con estas citas, hermanos, es que Pedro y Juan aluden a un libro que no es canónico. Ya usted debe saber lo que es el canon, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿O no? ¿Alguien no sabe lo que es el canon bíblico? ¿Ok? ¿Tú sabes, Anita? Ok. El canon bíblico es el estándar que compone los libros de la Biblia. Todos los libros de la Biblia forman parte del canon bíblico. Es la base en la cual se basa la Escritura. Y esos libros fueron escogidos por diferentes razones válidas. Y fuera de esos libros no hay canon, ¿verdad? El canon es una vara de medir, un estándar, una referencia. Pues ese libro de Enoc no forma parte del canon bíblico. No cumple con los estándares, ¿verdad?, de la Biblia. Ahora, ese libro se escribió entre los años 200 antes de Cristo al año 70, algunos alegan al año 100. Independientemente, fue largo tiempo y tuvo varias revisiones, ¿no? Y lo más importante es entender que no fue el Enoc de Génesis que escribió el libro, ¿verdad? Obviamente sí se escribió en este tiempo, ¿verdad? No fue Enoc de Génesis. Entonces, les voy a dar varias cosas que dice este libro. Dice que hay 200 ángeles a los cuales este libro le llama vigilantes, y dice que toman esposas humanas. Lo dice ahí el libro, ¿no?
da el nombre de 20 demonios que tomaron mujeres y nacieron gigantes. Eso está también en este libro. Ahora, mire dice que estos nefileos eran de 135 metros de alto. Usted sabe lo que es eso, ¿verdad? ¿Usted sabe cuánto medía el arca de Noé? 135 metros. Entonces, aquí sí que yo digo, bueno, esto es como el Pulgarcito y los gigantes, ¿no? Son personas, o sea, extremadamente... Entonces, se me hace difícil creer esto, ¿no? Ahora, el hecho de que Juan y Judas citen un libro que no es canónico no invalida la canonicidad de los libros de Pedro y Judas, ¿no? Los pueden haber citado para demostrar un punto, para hacer una comparación. Así que no podemos decir, bueno, si Pedro lo cita, pues entonces invalida la carta de Pedro. No es así, ¿no? Pero se me hace difícil, ¿verdad?, creer este libro de Enoc. Los judíos no los incluyeron en su canon bíblico del Antiguo Testamento, ¿no? Ahora, la Biblia en ningún momento dice que los ángeles no dice que los ángeles pueden procrear, ¿ok? En ningún momento dice que los ángeles son capaces de procrear, pero en ningún momento tampoco dice lo contrario, ¿ok? Así que esto va de ambos lados. Ok. Marcos 12:25. ¿Alguien se acuerda cuál es ese pasaje? ¿Se acuerdan cuando estaban los saduceos vinieron a retar a Jesús con la resurrección? Y le dan el cuento de que la mujer perdió a su marido, se casa con el hermano, y el hermano 7 veces, ¿y con quién se casará? ¿Se acuerdan de eso, no? Entonces Jesús le dice, es que ustedes erran, ¿verdad? Porque en la resurrección serán como los ángeles que no tendrán casamiento. Los ángeles no se casan. Por eso enfaticé tanto el hecho de que estos hijos de Dios tomaron como esposas, ¿verdad?, a las hijas de los hombres, ¿verdad? Y fueron esposas, ¿no? Pero los ángeles no se casan. Ahora, hay algunos que alegan, que dicen, bueno, sí, eso es correcto, pero los ángeles pueden quizás poseer cuerpos humanos y hacer lo que quieran hacer. Eso es una posición que ellos tienen, ¿no? Ahora, lo otro que yo pregunto aquí, y esta pregunta la hacen muchos también que no tienen la postura esta, pues si fueron los ángeles, ¿por qué Dios castiga al hombre? ¿Por qué el juicio es al hombre? Si fueron ángeles demonios, ¿por qué no castigó a los demonios, no? Eso es una buena pregunta. Algunos dicen, bueno, es que los seres humanos estaban dándole a estos ángeles sus hijas, así, ¿verdad?, a lo que ellos quisieran. Estaban como que participando del asunto. Pues puede ser, ¿verdad? El texto no dice específicamente que le nacieron gigantes, como dijo, sino valientes de renombre, ¿ok? Ahora, a pesar de que esto es un punto en contra, yo no estoy de acuerdo con esto. Yo creo que sí, el producto de la unión fueron estos gigantes, ¿no? Antes de continuar, en manera general, en esa civilización en Mesopotamia, la unión entre hombres y dioses eran narradas en la mitología, ¿no? Gilgamesh sale de dicha unión y vemos esto en la mitología griega, en la mitología romana también, ¿no? Hércules, por ejemplo, es un ser de una unión de un dios y un ser humano, una mujer humana, ¿no? Bueno, vale la pena decir aquí que este es el pasaje más difícil de interpretar de Génesis y quizás de toda la Escritura. Muchos lo consideran así, ¿no? Bueno, número 2. Los hijos de Dios es una referencia a la descendencia de Set. Vamos a dar esta primero. Es como el yugo desigual. La descendencia de Set es
vista como la descendencia buena. Por ahí viene la descendencia del Señor Jesucristo, ¿no? Y la descendencia de Caín, pues la mala, por decirlo así. Entonces, pues los que tienen esta postura dicen, no, lo que pasa fue que los hombres de la descendencia de Set se juntan con las mujeres de la descendencia de Caín, ¿verdad? Así es que más o menos va esta interpretación. Los rabinos judíos modernos, esto es lo que ellos creen. Y vemos aquí en el capítulo 4, versículo 26, una de las razones por la cual ellos creen esto, dice que Set también le nació un hijo y lo llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Quizás dando a entender que fue por la descendencia de Set que se invocaba el nombre de Jehová. Pero tenemos que ver, hermanos, que Adán y Eva tuvieron muchos hijos y hijas. Adán vivió 800 años después de Set y tuvo muchos hijos, muchas hijas. Y se me hace un poquito difícil, primero, decir que todos los de la descendencia de Set eran buenos. Sabemos que no lo eran, porque por ahí viene la descendencia del Señor. Y ahí hay prostitutas, ¿verdad? Y hay otros tipos de personajes que no eran muy buenos. Así que no sé, pero esto es lo que estas personas alegan, ¿no? Hay varios pasajes también que ellos citan, de Deuteronomio 14. Ustedes son hijos del Señor tu Dios. O sea, los verdaderos hijos de Dios eran los hombres piadosos, los hombres buenos, ¿verdad? Lo contrario está en Deuteronomio 32:5, aludiendo a los que de forma pervertida se han comportado, no son hijos de Dios. Entonces, los buenos son hijos de Dios, los justos, los piadosos, y los que practican el pecado no son hijos de Dios. Y esos son pasajes que ellos citan aquí, ¿no? Salmo 73, el Salmo de Asaf, uno de mis salmos favoritos. Asaf tiene celos de los impíos, de los malvados que están progresando, y dice, ¿para qué he limpiado mis manos? ¿Para qué me he mantenido puro? Y entonces empieza a dar cuenta, ¿verdad? Que él tenía que mantenerse puro y limpio porque los malvados serían destruidos. Y entonces dice, si yo hubiera dicho, hubiera hablado como ellos, como los malvados, hubiera pervertido la generación de tus hijos, de los justos, ¿no? Entonces, según estas personas, hay como una generación, una descendencia de justos y otra no de justos, y se juntaron, y eso es lo que ellos interpretan aquí, ¿no? A los hombres también se le llaman hijos de Dios, no solamente a los ángeles. Esto es bien importante y lo vamos a ver en la próxima interpretación aquí. Pero aquí en Oseas 1:10, ¿verdad? Esto Pablo lo cita en Romanos 26 también, hablando del pueblo judío y no judío, ¿verdad? Y cuando el Señor dice, no, yo tengo otro pueblo, yo voy a llamar otro pueblo, y dice, son hijos de Dios viviente, a los hombres, no a los ángeles, ¿ok? Entonces vamos a ver más ejemplos de esto en unos minutos. Bueno, entonces esta es la interpretación que se refiere a la generación de Set mezclándose con las mujeres de la descendencia de Caín. Bueno, vemos esto un poquito también, como Israel peca tremendamente cuando desobedece a Dios, que le dice, no te mezcles con esos cananeos, ¿verdad? Y se mezclan con las mujeres, y por eso es que eventualmente van al cautiverio, ¿no? Bueno, pues puntos en contra, hay varios, ahí en su papel tienen varios también. La pregunta que se hace es, ¿por qué entonces de esta unión entre los hombres piadosos de la descendencia de Set y las mujeres pecadoras de la descendencia de Caín, por qué nacen hombres valientes, ¿verdad? Guerreros de gran renombre? ¿Qué tiene que ver, verdad? Eso es una buena pregunta. Entonces, también dije que hay otras descendencias que no están explícitas. Adán y Eva tuvieron muchos hijos. Hay muchas descendencias que no están aquí explícitas. ¿Y por qué tiene que ser la de Set y la de Caín nada más, no? Pero bueno, esas son cosas que, ¿verdad? Para debatir. Ahora, la número 3,
que son hombres de poder autoritativo, ya sea, dije, militarmente o políticamente, que hacen lo que les dé la gana. Por eso cité a Lamec, ¿verdad? Son tipos de Lamec, ¿verdad? Tomando mujeres como ellos quieran, matando a personas, haciendo lo que les dé la gana, ¿no? Son déspotas, ¿verdad? Reyes o personas poderosas de autoridad que están abusando de su poder y no se someten a ninguna ley. Entonces, los hijos de Dios es una referencia a estas personas, estos reyes, déspotas. Vemos en la cultura egipcia que al faraón se le consideraba un hijo de Dios, ¿no? Son personas crueles, apartadas de Dios. Como dije, es una reflexión de lo que vimos en Lamec. Ahora, aquí es que viene lo contrario en el Salmo 82. El Salmo 82, algunos dicen que se refiere al concilio angelical de Dios, pero otros dicen que no, se refiere a jueces malvados. Y si usted lee el Salmo 82, pues se está refiriendo a unas personas que no están gobernando con justicia, no están haciendo justicia a la viuda ni al huérfano, etcétera, etcétera. Y Dios se molesta con ellos. Y ese es el Salmo que dice, dioses sois, y el Señor lo cita, pero como hombres moriréis. Entonces, por eso es que algunas personas dicen, no son hombres porque dice eso, ¿verdad? Pero los que lo interpretan de esta manera, que sí son hombres, ¿ok? Le dicen, ustedes se creen dioses porque están gobernando, pero son meros hombres que van a morir igual que todos los hombres. Entonces, pues le llama a este salmo, empieza con los hijos del Altísimo, ¿verdad? Los hijos del Shaddai. Y son hombres, no son ángeles. Ahora, aquí hay un término, Targum, es un término muy simple, es una traducción de la Biblia hebrea a otro lenguaje. Eso es un Targum. Se traduce en hebreo a otro lenguaje, ¿ok? Y hay varios targúmenes, que no se los voy a nombrar aquí, que existen y ¿verdad? Se han traducido y saben lo que contiene. En cada targum está traducido este pasaje como hijo de los nobles o hijo de los reyes, ¿ok? Y estos son documentos muy, muy antiguos, ¿no? Traducción de la Biblia hebrea al griego o al latín o a donde sea, ¿verdad? A otro lenguaje. Interpretan este pasaje como hijo de los nobles o hijo de los reyes. Bueno, y aquí viene Lamec otra vez, ¿verdad? Esto parece ser un reflejo de Lamec, que toma estas dos mujeres, se creyó superior a Caín y a todo lo que, ¿verdad?, estaba ahí a su alrededor. Pues esos son estos tipos de hombres. Y lo que vemos aquí, hermanos, es una multiplicación de la maldad. Había tiranía, poligamia, había una corrupción total, una degeneración masiva, ¿verdad?, en los hombres. Y por eso los hombres fueron juzgados y no los ángeles. Esos son puntos a favor de esta postura, ¿no? Ok, entonces dice el versículo 2, tomaron para sí mujeres, una vez más, implica casamiento, la Nueva Traducción Viviente, tomaron como esposas a todas las que se quisieron. Los ángeles no se casan, ¿no? La Nueva Biblia de las Américas, tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban, ¿verdad? Entonces esto implica un casamiento. Pero lo que vemos aquí es cuando toman esto, a pesar de que las toman como esposas, lo hacen de una manera quizás despectiva, ¿no? El retrato que estamos pintando aquí es como que, bueno, esa me gusta, yo la voy a tomar. No hay, la mujer no tenía ni voz ni voto, ¿verdad? Y hacían estos hombres lo que les daba la gana, ¿no? Entonces aquí está el pasaje de Mateo 24, porque como en los días antes del diluvio, escuche bien esto, estaban comiendo, bebiendo, casándose, ¿verdad?, y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró al arca. Eso lo dijo el Señor Jesucristo. Entonces esto es bien importante. Comiendo, bebiendo y casándose es una alusión a una cultura de pecado totalmente degenerada, que estaban haciendo lo que les dé la gana. Ese es el contexto de estas tres cosas, ¿verdad? Comían, bebían, se casaban, estaban haciendo lo que les dé la gana, no había ley. Entonces, cuando dice que tomaron como esposas,
pues eso es lo que significa se estaban casando, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta, hermanos? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Hoy en día los musulmanes pasa eso, ¿no? De tomar lo que les guste y mantener ahí. O sea, Bueno, en un sentido sí. Son matrimonios prearreglados ya. En la India también se ve mucho. Pero no es una cosa tan despectiva. Un familiar tiene que hablar con el otro. Mira, a mi hijo le gusta tu hija, ¿qué te parece? Y hacen su trueque ahí, ¿no? Y tienen que decidir, ¿no? Pero en un sentido sí, porque la mujer no tiene ni voz ni voto, ¿no? Sí. Entonces, aquí pues tengo esta nota, ¿verdad? Pudiera ser el principio de lo que se practica después, de lo que vemos después en la misma cultura cananea y los israelitas también, que se prostituyeron de esta manera. ¿Cuántas mujeres tuvo Salomón? Dios le dijo a los reyes que no tuvieran muchas mujeres, ¿okay? No hagan lo que estas personas hacen. Entonces, por eso es que Dios no está viendo esto con buenos ojos. No era visto con buenos ojos ante los ojos de Dios. ¿Okay? No era esa su intención, ¿no? Ahora, Elohim es la palabra que se usa aquí. Ben Elohim, los hijos de Dios, ¿verdad? Y yo busqué todos estos pasajes en el hebreo original, ¿ok? Entonces, se refiere a Dios en varios pasajes, a dioses con D minúscula, ahí le doy los pasajes, a ídolos, a hombres poderosos, Génesis 23:6 y otros más, a jueces, Éxodo 21. O sea, el término Elohim tiene que saber que no está exclusivamente reservado para Dios. Sí, se usa para Dios, pero también se usa para muchas otras cosas. Hombres poderosos, jueces, hombres que eran de gran renombre, digamos, ¿no? Entonces, eso también es importante reconocerlo. Y esta es la posición que yo tomo, ¿verdad? Yo no creo que eran ángeles caídos. Yo creo que eran estos hombres de poder, tipos Lamec, ¿verdad? Pero, como digo, no soy dogmático en esto, ¿no? Bueno, ok. Ahora, cuidado con los engaños. Vamos a concluir aquí, hermanos. Cuidado con los engaños, ¿ok? ¿Cuántos han visto esta foto? ¿Han visto esa foto anteriormente? Yo las he visto, a mí me llegaban a cada rato, ¿no? Goliat también era un gigante, ¿no? ¿Perdón? Cuando David mató a Goliat. Ok, vamos en eso. Pero ¿alguien ha visto esta foto? Estas fotos son engaños. Se probó que son engaños. Entonces ahí aparece unos gigantes. Mire ahí donde está la X, que la cabeza nada más es más grande que el cuerpo de un ser humano. O sea, estas fotos después se probó que eran adulteradas. De hecho, yo puedo ver, en esa donde está la X, yo puedo ver que es adulterada esa foto. Yo me puedo dar cuenta. Si usted la observa bien, ¿verdad? Es como que pusieron ahí la calavera esa, como que debajo de la mano del hombre, ese que está así. Pero bueno, ahora, al punto del hermano Roberto, habían gigantes. Indiscutiblemente habían gigantes, ¿ok? Eso lo sabemos. Ya dije que yo tomo la posición de que estos gigantes sí nacieron de esta unión de los hijos de Dios, de estos hombres, ¿verdad? De poderosos, y las hijas de los hombres, ¿no? Nacieron gigantes. Yo creo que tiene que ver con la genética, pero bueno, eso son otras cosas. Ahí está el pasaje y hay otros más, hermanos, que sí habían gigantes, no hay duda alguna, ¿verdad? Ahora, según dijo, ¿verdad?, el hermano Roberto, pues sabemos que Goliat era un gigante. Miren lo que medía Goliat: 6 codos y un palmo, aproximadamente 2.67 metros, es lo que la mayoría piensa. 8 pies con 8 pulgadas. No eran 135 metros, es a lo que voy. No eran esos gigantes que están en esa foto ahí, ¿verdad? Pero sí habían gigantes, ¿no?
Ahí está otro pasaje en Deuteronomios 20, ¿verdad? Cuando envían a los espías a habitar, a explorar la tierra, a los exploradores eran en realidad, ¿verdad? Y bueno, ahí están los descendientes de Anac, ¿verdad? Y Og, rey de Basán, que fue destruido por Moisés antes de cruzar, ¿okay? Mire esto, su cama tenía 9 codos, ¿verdad? O sea, Goliat medía 6 codos y era 8 pies. La cama de este hombre era de 9 codos. Pues tenía que medir 6 o 7 codos el hombre para caber en la cama, ¿no? Entonces, habían gigantes, definitivamente habían gigantes, pero no es Pulgarcito contra los gigantes, ¿verdad? Eran hombres de gran estatura. Ahora, yo les voy a dar una experiencia personal mía, ¿verdad? El gigante de Carolina. Yo soy de un pueblo en Puerto Rico, de Carolina, Puerto Rico, ese es mi pueblo, de ahí yo me crié. Y en mi pueblo, todos los equipos de béisbol, basquetbol, todos se llaman los gigantes. De hecho, cuando usted está entrando al pueblo, hay una piedra ahí bien bonita que dice Tierra de Gigantes, ¿verdad? Y fue este hombre, se llamó Felipe Virriel. Yo lo vi personalmente, yo cuando era muchacho, estoy hablando a finales de los 60, principios de los 70, ¿ok? Nosotros vivíamos muy cerca del pueblo, íbamos al pueblo, íbamos en bicicleta, íbamos a ver al gigante, y estaba por ahí en la plaza, él paseándose, y lo vi muchas veces. Este hombre medía 8 pies de estatura, ¿no? Entonces, pues, obviamente, nació de un hombre y una mujer de estatura normal, quizás un poquito más alto que los demás, ¿verdad? Pero creció, ¿verdad? Creció de esa manera y pues sabemos, ¿verdad? Que esto es una posibilidad. Bueno, pues con esto concluimos, hermanos. Llévese su papel ahí, ¿verdad? Ahí está la información de las 3 interpretaciones. Usted la puede leer, puede llegar a sus conclusiones, pero lo que quise enfatizar hoy es al principio lo que podemos extraer, ¿verdad? De esto de Génesis, ¿verdad? Cómo la maldad se multiplica, cómo el hombre se separa de Dios y esto pues lo que trae sí, es problemas, ¿no? Entonces, esas son lecciones para nosotros. Amén, hermanos. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial y soberano Dios, Señor. Te damos gracias, Señor, por el tiempo que nos has dado. Te damos gracias, Señor, por las revelaciones que nos diste a cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros corazones, entendiendo, Señor, los puntos principales del mensaje que tú quieres darnos a través de esta preciosa palabra, Señor. Sabemos, Señor, que hay pasajes difíciles, pero en realidad no tienen ninguna importancia en las cosas que realmente nosotros debemos saber, en las cosas que debemos aprender de estos pasajes, Señor. Sabemos que tú eres soberano, sabemos que tú, Señor, diriges las cosas y haces, Señor, según tu voluntad para cumplir tus propósitos, Padre. Gracias te damos, Señor, por que Noé halló gracia en tus ojos y no destruiste a la humanidad completa, Señor, porque tú tenías ese plan maravilloso, Señor, de enviar a tu Hijo, Señor, eventualmente para que viniese al mundo y por medio de Él todos, Señor, tuviéramos esta oportunidad de salvarnos, de conocerte y de tener vida eterna. Por eso te damos honra y te damos gloria y te servimos, Señor. Ayúdanos, Señor, a mantener cada pensamiento cautivo a tu obediencia, que nuestros corazones estén limpios, que no haya pensamientos de mal, Señor, que podamos, Señor, interiormente estar limpios y vivir vidas limpias y santas, Señor, para así reflejar exteriormente lo que hay ahí, Señor, y ser luz y sal para el mundo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos, hermanos, amén, amén.